En este video explicaremos las propiedades químicas y aplicaciones del compuesto de coordinación cloruro de cobre. El equipo 6 está conformado por Leonardo Patricio Cedillo González, Julio Buenrostro Martínez y Andrés Juárez Perales. El cobre es un elemento químico. Su símbolo químico es Cu y su número atómico es 29. Es un metal conocido y usado desde la prehistoria. El cobre se usa principalmente en cables eléctricos, ya que por ser dúctil se pueden formar alambres. Cuenta con 29 protones, 35 neutrones y 29 electrones. Formación del cobre. El cobre se forma gracias a procesos químicos en condiciones particulares en la zona de oxidación de los yacimientos de sulfuro asociadas a las rocas ultrabásicas. Se encuentra asimismo en cavidades de basalto conglomerados y a veces en masas bastante consistentes. No es raro encontrar el cobre en viejas minas abandonadas. Es importante recalcar que nunca hay que visitar minas abandonadas, porque presentan un peligro exponencial, especialmente si estas se inundan periódicamente de aguas que contienen sulfato de cobre. En este caso, el metal se incrusta fácilmente y se deposita sobre objetos de hierro, o incluso sustituye parcialmente las fibras de madera de los armazones que contienen las galerías de las minas. Se encuentra naturalmente en asociación con todos los minerales caracterizados con las rocas llamadas ultrabásicas, así como los minerales cupríferos de las que se extrae. Sobre propiedades y características. Se conoce desde los albores de la civilización. De hecho, fue de los primeros metales utilizados por el hombre hasta el año 2000 a.C. Se empleó en solitario, posteriormente en aleación con el estaño y constituyó el bronce. Protagonista absoluto de muchos siglos de historia de la civilización. Su nombre deriva del latino cuprum y del griego Kipros, que correspondía al nombre de la isla de Chipre, de donde procedía el cobre utilizado en la antigua Grecia. El cobre cristaliza en el sistema cúbico, pero son muy raros los cristales cúbicos u octaédricos. Es más fácil encontrarlos en masas compactas. Tiene un color rojo característico llamado precisamente cobre en las superficies frescas, pero en los ejemplares de cobre pueden aparecer de color verde, negros e irisados, a causa de la alteración que producen las incrustaciones de óxido y sulfuros de cobre. El cloruro de cobre tiene un tipo de ligando monodentada y tiene dos átomos donadores. Estos tipos de ligando solo tienen un anclaje al núcleo del átomo, por eso se llaman monodentados. Propiedades químicas del cobre. El cobre pertenece al mismo grupo de la tabla periódica que la plata y el oro, el grupo 11. Estos tres metales son resistentes a la corrosión y relativamente inertes. En la mayoría de sus compuestos, el cobre puede tener valencia +1 o +2. Las soluciones acuosas de iones cobre en estado de oxidación +2 presentan un color azul, mientras que los iones de cobre en estado de oxidación +1 son incoloros. El cobre y los compuestos de cobre le confieren un color verdoso a las llamas. El cobre y las aleaciones de cobre son especialmente resistentes a la corrosión en comparación a otros metales de uso común, gracias a su capacidad para formar compuestos estables que le ayudan a protegerse contra los ataques de la corrosión. Cuando se expone a la atmósfera en la superficie del cobre y sus aleaciones que se forman capas protectoras de óxido y sales básicas poco solubles. El cobre puede aliarse con algunos elementos que influyen de forma positiva en la formación de dichas capas. Su masa atómica es de 3.54 gramos sobre mol. Su densidad es de 8.96 gramos sobre mililitro. Su punto de ebullición es de 2595 grados Celsius. Y su punto de fusión es de 1083 grados Celsius. Propiedades físicas del cobre. Respecto a esta, contaremos tres importantes. La primera, la conductividad eléctrica. La generación, transmisión y uso de electricidad han transformado el mundo actual. Esto ha sido posible gracias al cobre, que cuenta con la mejor conductividad eléctrica de todos los metales de uso común, solo superado por la plata. Otro que le sigue es la conductividad térmica. El cobre es un excelente conductor del calor, cerca de 1000 veces más que la mayoría de materiales plásticos. Por tanto, es el material idóneo para todo tipo de aplicaciones en las que se necesita una rápida transferencia de calor
como los intercambiadores de las unidades de aire acondicionado, en los radiadores de los vehículos o en los disipadores de sus ordenadores y otros aparatos electrónicos. Las sartenes y ollas de alta calidad se recubren con cobre en su parte inferior para asegurar una distribución del calor rápida y uniforme, y siguen siendo hoy en día la elección preferida por los chefs profesionales. Y por último está la facilidad de unión. El cobre se puede unir fácilmente mediante soldadura, pernos o adhesivos. En la industria esto resulta muy útil para sistemas de tuberías y embarrados, que son elementos esenciales en los sistemas de distribución eléctrica. Además, también es una característica importante para los artistas que realizan esculturas y estatuas, y para los joyeros y otros artesanos que trabajan con este metal tan hermoso. Continuamos con lo que es la nomenclatura del dicloruro de cobre. Su nomenclatura sistemática es dicloruro de cobre. Su nomenclatura stock, cloruro de cobre 2. Su nomenclatura tradicional, cloruro cúprico. Su formulación es CuCl2, una molécula de cobre y 2 moléculas de cloro. Su estructura, pues básicamente es estructura lineal, con una molécula de cobre y 2 de cloro. Su número de coordinación es 2. Las propiedades físicas del dicloruro de cobre son las siguientes. Existe en estado sólido, es un color café, tiene un olor ligero a ácido clorhídrico, tiene una apariencia de un polvo cristalino sin olor, es sólido de color marrón en su fórmula anhidra, también es sólido de color verde amarillento que absorbe lentamente la humedad para tomar un dihidratado de color azul verdoso. El cloruro de cobre absorbe agua para tomar un dihidrato de color azul celeste. Su densidad relativa es de 3.39 gramos por centímetro cúbico. Tiene una masa molecular de 134.45 gramos mol. Su punto de fusión es alto, son 620 grados centígrados. Su punto de ebullición es aún más alto, 993 grados centígrados. El cloruro de cobre es soluble en agua. También es soluble en otros líquidos como el metanol y soluble en acetona. Muy ligeramente soluble en éter dietílico. Moderadamente soluble en acetona y acetato de etil. Y es muy soluble en etanol. Sus aplicaciones y usos: se usa en análisis químicos, en la extracción de cobre a partir de calcopirita de fórmula CuFeS2, una molécula de cobre, una molécula de hierro y 2 moléculas de azufre. Es utilizado en la pirotecnia como colorante azul y verde. Se utiliza como colorante para pinturas, como catalizador en reacciones de polimerización del cloruro de vinilo, como pigmento de vidrio y cerámica, en la fabricación de acitronilo, se usa en reacciones de desulfatación, en síntesis de compuestos orgánicos, en la fabricación de papel fotosensible, en tintas desinfectantes, preservación de la madera, como catalizador en reacciones de polimerización de cloruro de vinilo, y el cloruro de cobre en presencia del oxígeno puede ayudar a oxidar fenoles. El producto principal puede dirigirse a una quimora o a una dimetización oxidativa. Una propiedad interesante física de este compuesto es que se comporta como ácido de Lewis, necesitando electrones de otros compuestos, y esos compuestos, uno de ellos es el óxido de carbono. Ese es muy útil en las fábricas para usarlo como tipo filtro y quitar en sustancias gaseosas
el óxido de carbono. Por último, queríamos hablar sobre la peligrosidad del cloruro de cobre. Si lo inhalamos podría llegar a irritar nuestra garganta, nuestra nariz, nuestros pulmones. Si lo ingerimos podría llegar a irritar nuestro estómago, podríamos tener diarrea, náuseas y vómito. El cloruro de cobre también es muy tóxico para los organismos acuáticos. También hay que tener mucho cuidado porque el cloruro de cobre tiene una reacción muy violenta con potasio y sodio. Eso ha sido todo, amigos, espero les haya gustado y haya sido de su agrado, así que gracias por su atención.